Como está observando, se creó un paquete llamado Program Conversions, donde solo creamos la clase que se dedica a llevar todo el proceso que lleva nuestro programa. Nosotras dividimos el programa en 3 fases, que es el menú de opciones, validación de los números, que se ingresan dependiendo de qué sistema de numeración está presentando, ya sea octal, decimal o binario. Bueno, la primera fase del programa se basa en el menú de opciones. Lo que hace es mostrarle al usuario varias conversiones del 1 al 12, ya sea la que usted desea en ese momento. Se declara scanner. Este paquete de Java nos deja ingresar los datos por teclado, que en este caso son los dígitos que están a cualquier sistema de numeración. Aquí se ingresa un if, una instrucción de selección, que nos permite solo escoger del 1 al 12, y si se ingresa un número que no es de esa numeración, luego nos mostrará un mensaje de selección no válida. Así que sabemos que solo podemos escoger del número del 1 al 12. Estas conversiones se basan de conversión de binario a decimal, binario a hexadecimal, octal a binario, octal decimal, octal hexadecimal, decimal a binario, entre las demás, entre los sistemas de numeración que existen. Agregamos otra instrucción de selección que es switch para evaluar las dos instrucciones de conversiones representadas en 12 casos. Bueno, como vemos aquí tenemos el caso número 1 que se refiere a la conversión de binario a octal. Se colocó una instrucción de ingresar un número binario y automáticamente realizamos una validación con la instrucción if, que nos va a decir si este número que se ha ingresado es un número binario. De no ser así, el número de no ser así que el número no sea binario, nos va a arrojar un mensaje que va a decir número no válido. En esa parte llama la conversión binaria a decimal. Lo que nosotros hicimos es reducir los métodos de conversiones entrelazando. Si una conversión ya se convirtió a un número binario a decimal, ya es más fácil convertirlo a otro sistema de numeración, como hicimos en este caso, llamar a binario decimal y decimal octal, y nos muestra ya un número convertido a octal. Y así se va realizando con los diferentes casos que nosotros realizamos. Va a ir llamando a los métodos de conversiones que nosotros hicimos y nos va a ir ingresando si esos números son válidos o son inválidos. Para la segunda fase, que es la validación del número, desarrollamos de manera para la validación de binarios como cadena. Porque aquí nos dice que los serán del 0 a 1. Entonces nos los va a ir acomodando de manera a cómo va esta base del sistema de numeración binario. Este if que vemos aquí nos dice que los números el número que va a ser ingresado solo tendrá que tener ceros o 1. De no ser así, nos va a arrojar una condición que es falsa. Y por si se me olvidaba, para validar decimal, con que sea un número entero, con eso es suficiente. Esta parte del decimal no es la gran cosa de la validación, porque con que sea un número entero, con eso es suficiente y nos va a arrojar que es verdadero. En la validación octal, igual que las otras validaciones que hicimos con los otros sistemas de numeración, va a ser declarado como cadena. Y aquí se declara la base que constituye octal, que es del 0 al 7. Entonces, este if contiene un idet_of, que se encarga de regresar un -1 en caso de que no exista ese carácter como cadena. E igual, de esta manera, con la validación hexadecimal,
La variable caracteres hexadecimales se declara como string. En esta parte nos está mostrando la base numérica de hexadecimal, que es base 16, que consta del 0 al 9 y de letras de A a la F. Igual de aquí, de no ser así, que este número no tenga este tipo de base, nos va a arrojar un -1 y de todos modos nos va a arrojar si es falso. Si de esta manera el número ingresado si tiene lo que nosotros necesitamos, nos van a decir que es verdadero. En esta parte que estamos viendo aquí ya nos arroja la tercera y última fase de nuestro programa, que son las conversiones numéricas de decimal a binario. Aquí nos muestra decimal a binario y decimal a octal. En el método de decimal a binario se declara la variable binario como string. El ciclo while nos refleja que el decimal debe ser mayor a 0 y la variable binario declara que decimal se irá dividiendo entre la base que es 2. Lo que va sobrando de la división se va concatenando con la variable binario. En este método que refleja la conversión de decimal a octal, se declara la variable residuo y octal se declara como string. Se declara otra variable carácter octales, donde nos muestra la base de octal, que es del 0 al 7. Y aquí, en esta parte, el decimal se va dividiendo entre 8 y de acuerdo con el residuo de la operación se va formando el nuevo número que se convierte a octal. Para el método decimal hexadecimal se realiza lo mismo, pero se divide el número decimal a la base que es 16, corresponde a hexadecimal, y del residuo se va formando la conversión dependiendo de la base de hexadecimal, que consta del 9 y de A a la F. Y así nos regresa un número hexadecimal, igual que en los otros métodos de conversiones. Dependiendo al tipo de conversión que se realizó, nos va a regresar el número ya convertido a ese sistema de numeración. El siguiente método de conversión, que es binario a decimal, a partir de la posición del número binario ingresado, se irá elevando a la base decimal, que es 2, y el binario se va dividiendo entre 10. Corrección, se va de acuerdo a la potencia, que bueno, todos sabemos que a veces podemos multiplicar un número a la potencia 2, que este va a ser en este caso. Igual de esta manera el número octal se va dividiendo entre 10 y de ahí parte se va sacando el residuo que va a ser de la base 10, y de ahí se va a multiplicar, se va a elevar a la potencia de 8 y así nos va a dar esta conversión y nos va a arrojar el número a decimal. Y en el último método de conversiones, que es hexadecimal a decimal, se declara una variable de tipo string caracteres hexadecimales, que es la base de hexadecimal. Como sabemos anteriormente, la base hexadecimal se basa del 0 al 9 y de A a la F. Entonces aquí nos vamos a ingresar un número, bueno, aquí vamos a convertirlo el hexadecimal a decimal. El decimal se va a multiplicar a la base de la hexadecimal, que es por 16, y de ahí se va a ir sacando las posiciones de los números de acuerdo a las bases. Y aquí concatenamos el producto, bueno, la multiplicación de 16 por decimal y se concatena con la posición en caracteres. Y para poder demostrar el programa necesitamos correr, y de aquí nos va a ingresar los 12 casos de conversiones que se pueden realizar entre estos sistemas de numeración. Entonces a continuación les voy a mostrar un tipo de conversión. Yo en este caso escogí el número de conversión 10, que se refiere a hexadecimal y binario. Ingresé el número hexadecimal, que ingresé 3F, y me lo convierto a binario.
Y así es como demostramos un programa que nos ayuda a convertir diferentes sistemas de numeración. Y con esto finalizamos. Muchas gracias.